Ya, ok. Bueno, solamente para hacer estas últimas pequeñas partes que nos quedaron de acá, que es la C y la D, y quizás comentar un poquito más en detalle la B. Em, la idea es que podemos hacer eso. Y solamente para recapitular, de qué estamos hablando. eh, bueno, nos hablaban de un pie que básicamente uno podíamos imaginarnos el siguiente triángulo si queríamos, donde teníamos estos tres vértices, A, C y B. La gracia de estos puntos es que nosotros podíamos definir los vectores que apuntaban a esos puntos. ¿Ok? Entonces uno podía definir lo que era el vector B y el vector W como la diferencia de estos puntos. ¿Ok? En, para el B, por ejemplo, es la resta de los puntos que dan, o sea, de las componentes que indican el punto final de esta flecha, ¿ok? Que en este caso es el A, menos las componentes que indicaban el punto inicial, ¿ok? Y teníamos que tener cuidado de lo que está en X con X, lo que está en Y con Y, ¿ok? En este caso sería en X sería 19 menos 10, que es lo que está acá. Y del otro lado sería 1 menos 4, y que sería lo que está acá. Y lo mismo con W y nos daban estos vectores. Ok, después la parte B nos pedían calcular el módulo y dirección de estos dos vectores. Ok, entonces primero que nada el módulo se definía como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Ok, y uno llegaba a esto. ¿Por qué? Quizá aquí explayando un poco más los pasos. em, Porque uno desarrollaba cada uno de estos términos. Y quizás lo que generaba duda era que 9 al cuadrado era exactamente lo mismo que menos 9 al cuadrado. ¿Ok? Y eso se debía a que el signo menos se cancela. Esa es la razón por la que daba esto. ¿Ok? Eso, y después nos pedían cuál era la dirección. ¿Ok? Y aquí también habían dudas, y de hecho aquí fue donde nos quedamos. Uno, ¿cómo calcular la dirección? Mediante algún ángulo. ¿Ok? Un ángulo que nos dé cuenta de dónde está orientado este vector B. En este caso, uno usualmente lo que uno hace es medir los ángulos desde acá hasta acá, ¿ok? Entonces, em, es más que nada si quieren verlo, una formalidad, pero uno siempre cuando calcula, por ejemplo, la tangente, no necesariamente le va a dar este ángulo así, ¿ok? Porque si se recuerda, la tangente viene de imaginarse un triángulo. En este caso, imaginarnos un triángulo algo así, ¿ok? Donde esta sería como la parte en Y, esta sería como la parte en X, esto sería el módulo. Ok, entonces esta razón nos va a dar la tangente, pero de este ángulo, ok, este de acá. Si uno reemplazaba, acá uno le daba menos 18,43 grados. Ok, y al final 18 grados era el ángulo así. Lo cual, bueno, es el, si lo quieren ver, está bien, nos dice cómo está orientado este vector, pero si ahora uno quisiese medir el ángulo con el que está orientado este vector, pero de la forma quizás convencional, o sea, medirlo desde acá del inicio hasta acá, ¿qué uno tiene que hacer? Uno tiene que
a 360, restarle este poquito que nos dio acá. Ok, entonces si quieren lo voy a escribir para encontrar el ángulo medido en sentido antihorario. Restamos este valor encontrado, que eran los 18,43 grados, a 360 grados. Ok, entonces al final nos queda 360 grados menos 18,43 grados. Y eso, bueno, en la calculadora, si uno pone eso, da más o menos 341,57 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese ángulo? Sería, bueno, si lo dibujamos, sería nos olvidamos de este ángulo de acá y hablamos de este ángulo de acá, ¿ok? Desde el eje X positivo, desde ahí medimos. Entonces si quieren le ponemos ángulo alfa y decimos que alfa es igual a 341,57 grados. ¿Okay? Siempre que uno, en general, cuando uno corta el valor en algún decimal, uno está aproximando y es mejor poner esto, ¿ok? Y eso. Si uno hace lo mismo pero con el otro vector, ¿ok? Que era también parte de lo que habíamos hecho, uno obtiene este mismo ángulo, pero si se fijan ahora nos da positivo, ¿ok? Pero si ahora hacemos esta misma idea de obtener este mismo ángulo, pero con respecto a si lo medimos en sentido antihorario, eso quiere decir medirlo desde aquí hasta acá. Ok, ahí lo que uno tiene que hacer es a 180, que es esto de acá. Okay. Espero que estén de acuerdo que este ángulo de 180, sumarle este pedacito de acá. Ok, entonces a este ángulo, que si quieren llamémoslo beta, beta va a ser 180 grados más este poquito de acá, que es ese 18,43 grados. Ok, y eso nos da más o menos 198,43 grados. Ok, entonces especificando estos ángulos uno dice que tiene la dirección de este vector. Ok, lo de los ángulos en general suele confundir. Ok, pero bueno, al menos vi las diapositivas de Carol y ella también lo especifica así. Okay. Entonces, para que estemos de acuerdo en eso. Y eso era lo que pedían bueno, lo que nos quizás faltaba por comentar en la parte B. Después en la parte C nos piden calcule el ángulo entre en el vértice B, ¿ok? Entonces acá si uno dibujamos de nuevo, nos quedaba algo así. Teníamos este ángulo que, no sé, llamémoslo alfa de nuevo, ¿ok? Pero este es distinto, llamémoslo, pongámosle otro nombre, un nombre cualquiera.
¿ok? Queremos obtener este ángulo, ¿ok? Y de la parte anterior, o sea, de esta parte, uno sabía que este ángulo de acá y este otro ángulo de acá valían 18 grados, ¿ok? Entonces, uno tenía que este ángulo de aquí valía en eso. Entonces, aquí hay dos formas de resolver este problema. Le voy a mostrar las dos. Em, em, pero bueno, en principio, quizá primero la forma más fácil, yo diría, es notar que en este esquema el ángulo de aquí hasta acá debería ser 180, ¿ok? Desde aquí hasta acá es 180. Entonces, este ángulo más este ángulo más este ángulo debería sumar 180. Lo que uno escribe como esto más esto debería dar 180. Ok, entonces uno lo que puede hacer es simplemente despejar cuánto es este ángulo. Ok, esto es simplemente dos veces lo mismo, dos veces por 18,43 grados más este ángulo. Ok, de acá todo esto que está sumando aquí lo pasamos al otro lado restando. Nos queda esto, que al final, si uno calcula, nos queda que este ángulo es de 143,14 grados. Ok, y el problema, como era de quizás contextualización un poco, nos pedían concluir si el pie era regular o no. En este caso nos decían que si era mayor a 35, 135 grados, el pie era plano, ¿ok? Y si era menor a 120, también tenía un problema y se decía que el pie era cabo. En este caso, como es mayor a 135, ¿ok? Decimos que el pie es plano, ¿ok? Entonces, como 143,14 grados es mayor a 135, entonces el pie es plano. ¿Ok? Plano en el sentido de el diagnóstico de la contextualización de este problema. Ok, y eso, esa sería esa parte, solamente eso. Entonces ahora quizás solamente les voy a comentar otra forma de resolver esto. Ok, otra forma de resolver que en esto en principio aquí uno se puede ocupar el ángulo entre dos vectores, ¿ok? Si teníamos dos vectores, ¿ok? En este caso eran los vectores b y w. Uno simplemente podía obtener el ángulo entre estos vectores, ¿ok? Este era W, si no me equivoco. Sí, este es W y este es B. Uno podía obtener este ángulo que está entre medio de estos vectores mediante esta fórmula. ¿Ok? Entonces, uno simplemente lo que hace es reemplazar. ¿Ok? Quizá esta forma es más algebraica y por eso quizá no se la mostré tanto en seminario porque bueno, Carol dijo que no vio, no alcanzó a ver, solo alcanzó a mostrarle esta ecuación. Entonces,
¿Cuánto era W? W era menos 9, menos 3. B era menos 9, menos 3. O sea, no, aquí me equivoco. Es 9,3. ¿Ok? Era lo que obtuvimos en la parte A. Entonces solo copiar esto. ¿Y cuánto eran estos módulos? También los calculamos. Estaban aquí. Eran estos 3 raíz de 10. ¿Ok? Entonces el módulo de W era 3 raíz de 10. Y el módulo de B era 3 raíz de 10. Ok, entonces si nosotros reemplazamos, aquí nos queda coseno de este ángulo igual a ¿qué? El producto de estos dos vectores. ¿Cómo se calculaba el producto punto de estos dos vectores? Simplemente multiplicando las componentes. Por ejemplo, la componente x con la componente x. Y eso más la multiplicación de la componente y por la componente y. ¿Ok? Así se definía el producto entre dos vectores aquí. Entonces, en matemáticamente lo que acabo de decir sería menos 9 por 9 más menos 3 por menos 3. ¿Ok? Y todo eso está dividido por esto de aquí, que sería esto por esto. Entonces 3 por raíz de 10 por 3 por raíz de 10. ¿Ok? Ok, entonces aquí nos queda 81 menos 81 más menos 3 por menos 3, eso nos da 9. Ok, y ¿qué nos queda abajo? Abajo nos queda 3 por 3 son 9 y raíz de 10 por raíz de 10, eso nos queda 10. Ok, simplemente nos queda raíz de 10 al cuadrado, se cancela y nos queda simplemente 10. Ok, entonces al final, bueno, podemos simplificar un poquito más esto. Menos 81 más 9 nos da menos 72 dividido en 90. Y eso uno lo puede poner en la calculadora, debería dar menos 0,8. Y bueno, al final tenemos que coseno de este ángulo es igual a menos 0,8. Si uno quiere obtener el ángulo, tiene que escribir el arc cos de menos 0,8. Ok, y eso aproximadamente 143,13 grados. Ok, y al final, bueno, uno obtiene que un ángulo bien similar al que obtuvimos acá, quizá de esta forma más fácil o directa. Pero igual, por si acaso, les quería mostrar esta, ¿ok? Para que vean al menos cómo se ocupa esta fórmula. Pese a que el problema era directo, creo que no está mal ver cómo se aplica esta fórmula de acá. ¿Ok? Por si acaso, cuando uno escribe arcos es lo mismo que de repente sale como cos con un menos 1. Son distintas formas de escribir eso. Hay una diferencia aquí, que acá sale un 3 y arriba sale un 4. Y es porque, bueno, acá probablemente hay más error, si queremos. En realidad de un decimal tampoco es tanto. Pero se debe a que ya habíamos aproximado desde antes cuánto era este 18,43. ¿Ok? Entonces eso, pero esencialmente es lo mismo, 143,13. Ok, y esa sería la parte C. Después en la parte D nos piden interpretar. Ok, bueno, aquí ya hice el dibujo, pero nos piden interpretar qué es esto. Ok, ¿qué es eso? Y bueno,
De hecho, esta, esta flecha que tenía acá no estaba, pero por ahí va la idea. Lo que uno en principio tenía era estos dos vectores v y w, ¿ok? Entonces, lo que va a indicar esta resta de vectores, o sea, w menos b, va a ser este vector que une los dos puntos finales de estas flechas, ¿ok? Es lo que uno puede llamar como u si queremos, ¿ok? Y quizás, ¿cómo podemos ver esto más dibujísticamente? Porque si se recuerdan, si uno tiene un vector así y suma un vector así, por ejemplo, el vector resultante de a más b sería algo así, ¿ok? Que si queremos c igual a más b. ¿Ok? Entonces en este caso, eh, dado que tenemos b, ¿ok? Que es una flecha que apunta hacia acá, luego si agregamos este vector u que va desde donde termina b hacia donde termina w, nos da que la suma de esto y esto es este vector de acá, o sea w, lo que uno puede escribir como b más u igual a w, ¿ok? Simplemente tenemos este vector, lo sumamos con este vector, entonces la suma es un vector así, y eso es lo que uno escribe así. Ok, y bueno, acá uno puede quizás despejar, y u simplemente aquí va a salir la resta, ok, w menos b. Y cuando nos hacían la pregunta nos hablaban del módulo de eso, ok. Entonces, simplemente el módulo de u es igual al módulo de esto, ¿ok? Entonces, lo que nos pedían, este módulo, era simplemente el módulo de este vector u, ¿ok? ¿Y cuál era ese vector u? El vector u era el vector que iba desde el punto A hasta el punto C, ¿ok? Y si nos acordamos del problema del que estábamos resolviendo, que era un pie, ¿ok? U, la magnitud de U iba a ser simplemente el largo horizontal del pie, ¿ok? Simplemente si teníamos un pie y definíamos estos vectores, eh, esta magnitud de este vector iba a ser igual a la magnitud de este vector de acá, ¿ok? Y cuando hablamos de magnitud nos referíamos simplemente al tamaño, ¿ok? La magnitud es solamente un número, no es un vector. La magnitud es el número. Y eso sería este pequeño complemento. Espero le ayude y si quieren dudas me pueden preguntar pueden mandarme correo, no hay problema. Y eso.